Vamos a llevar adelante la explicación también de manera general de los contratos de la administración pública. Entonces, para ello vamos a llevar adelante varios videos, un video por cada contrato para intentar pues que no se extienda tanto como pues nos ocurre a veces en algunos videos que por la estructura y la complejidad del tema se hacen muy largos. Entonces iremos en el menor tiempo posible explicando cada uno de los contratos estatales, de los contratos de la administración pública, haciendo énfasis en que dependiendo de la doctrina que usted observe o que se pueda verificar, pues hay quienes opinan que los contratos estatales son tantos como las posibilidades de contratación del Estado. Entre tanto, hay quienes opinan que los contratos estatales son los que legalmente se han fijado para ello. Al margen de esa discusión, nos enfocaremos sobre los contratos que nos trae la Ley 80 en el artículo 32, la Ley 80 de 1993 en su artículo 32. Entonces, en este primer video iniciaremos con el contrato de obra. El contrato de obra tiene la característica de ser un contrato diseñado o establecido para la construcción, mantenimiento, instalación, inclusive dice el mismo numeral primero del artículo 32, bajo cualquier otro trabajo, para cualquier otro trabajo u obra, caracteriza pues al contrato estas finalidades contractuales. Pero la característica mayor es que esa construcción, mantenimiento, instalación o demás se realiza sobre bienes inmuebles. Entonces, al ejecutarse o realizarse sobre bienes inmuebles, está el legislador haciendo referencia a una característica: debe ser un bien. Entonces, ¿qué implica ello? Puede significar que el contrato de obra sea para mejorar, para modernizar, para hacer mantenimiento a algún bien que ya pues previamente está construido, pero también puede significar que sea la construcción desde el origen en un bien inmueble. Eso significa pues que el contrato de obra tiene esa finalidad, en últimas la construcción, adelantar obras sobre bienes pues que es la característica. Vamos a ver cómo, a diferencia de otros contratos, este se enfoca pues sobre esa finalidad, y tal vez puede generarse algún tipo de confusión frente a la concesión, pero vamos a ver cómo la naturaleza misma de un contrato y de otro pues logra hacer amplia diferencia entre el ejemplo de concesión y este contrato de obra. Ahora, ese contrato, es decir, todas esas actividades que nos trae el numeral primero del artículo 32 de la Ley 80 permiten que ese contrato se pueda desarrollar bajo cualquier modalidad de ejecución y forma de pago. Esto es, que el contrato mismo establece o debe establecer la forma en que se va a pagar el contrato. Puede establecerse, digamos, en últimas por el Estado, pero se establecen las formas de pago, las modalidades de pago y la modalidad de ejecución de ese contrato. Cómo se va a adelantar o cómo se va a ejecutar también será una carga pues que esté depositada en el contrato. Pero también el contrato de obra está revestido de una característica muy importante, y es frente a la interventoría. La importancia que tienen las interventorías en los contratos son en últimas la garantía del patrimonio público, la garantía del principio o del interés general más bien, del beneficio a la colectividad, y que por demás se cumpla a cabalidad con el contrato, que los materiales a utilizar, que el desarrollo de la obra, los tiempos, los términos, las condiciones en que se debe adelantar o desarrollar la obra se cumplan. Para este contrato de obra, entonces, esa interventoría, y lo exige la misma ley indicada, debe hacerse o realizarse por una persona que sea independiente del contratista e independiente del contratante, para garantizar la mayor imparcialidad posible a la hora de hacer interventoría al contrato, a la obra misma, que se adelanta. Pues entonces quien adelante esa función lo haga con la mayor o la mejor imparcialidad posible, y que siempre tienda su interventoría a garantizar y a proteger los dineros públicos, pues que digamos los estados, y un estado como el nuestro tiene tantas dificultades para poder obtener ante tantas necesidades
ante tantas fines que tiene el Estado en virtud de la Constitución de 1991 y además de muchas disposiciones legales que desarrollan y otras que reglamentan, pues obviamente el Estado tiene una gran carga de finalidades y de funciones y que en la mayoría de los casos las adelanta mediante contratos, que el contrato mismo es una herramienta pero muy pertinente y muy útil para poder llegar al cumplimiento de los fines estatales. Los fines estatales no son producto del imaginario, los fines estatales no se dan simplemente por una decisión mental o intelectual de un servidor público, tiene que materializarse, ¿sí? Tiene que pasar del aspecto simplemente de imaginar una obra o de imaginar un proyecto a materializarse. Y como el Estado no puede realizar todas sus tareas, como el Estado no puede por sí mismo realizar todas las actividades que se desarrollan en sociedad, pues de muy buena forma existe la posibilidad de contratar con particulares que desarrollen muchas de las actividades que le son propias al Estado. Y en ese sentido, entonces, buscan los contratos a contribuir al cumplimiento de los fines esenciales y los no esenciales, inclusive, del Estado. Uno de ellos, entonces, es el contrato de obra que acabamos de ver.